Continuamos en la UNED. Estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 al 1808. Y vamos a hablar del siglo XVIII. A diferencia de lo que ha ocurrido con la España de los Austrias, la España de los Borbones ha sido olvidada por los historiadores ingleses. Sin embargo, no es posible que carezcan de interés un siglo en el que los españoles aumentaron su población, su producción y en algunos casos su riqueza. Una potencia que perdió Gibraltar y colonizó California, una monarquía que toleró la Inquisición y protegió a Goya, y un monarca que tuvo que huir de la muchedumbre y que al año siguiente expulsó a los jesuitas. En mayor o menor medida, esto es lo que piensan los historiadores españoles, que secundados por sus colegas franceses y norteamericanos, han transformado nuestro conocimiento de la España del siglo XVIII, en especial de su vida económica, las condiciones de la vida rural, las tendencias intelectuales y las relaciones con América. Algunos de los resultados más originales se han producido en el campo de la historia regional, la de Andalucía, Cataluña, Galicia y la propia Castilla. Y es de esperar que esta dimensión se refleje en esta obra. Pero la España del XVIII es algo más que la suma de sus regiones. Los Borbones contribuyeron a formar un Estado-nación, elaboraron una serie de directrices políticas para todo el país y pudieron ver cómo le puede ver el historiador que el flujo de las ideas no se detenía en las fronteras regionales. Por ello, esta obra tiene un marco nacional más que regional. Así era como veían su país los Borbones españoles y así era la España que gobernaban. Una segunda preocupación ha sido la de reajustar el marco cronológico del periodo y en el proceso prestar la debida atención a los primeros monarcas borbones, sin olvidar el reinado de Carlos III con el que estamos más familiarizados y la crisis que se produjo a continuación. Otra tercera labor del siglo XVIII es la de abrir paso por entre una serie de ideas heredadas, considerar con espíritu crítico conceptos tales como despotismo ilustrado y reforma borbánica y determinar el equilibrio de la tradición y la reforma en el primer siglo de la España borbónica. Ante todo, reconoceremos una deuda con los trabajos recientes de los historiadores españoles y con las investigaciones de otros especialistas. Asimismo, se ha basado en una serie de fuentes narrativas contemporáneas bastante abundantes para este periodo y finalmente incorporamos material de archivo tanto de España como de Inglaterra. La correspondencia de los intendentes, que se ve en el Archivo General de Simancas, ilustra el funcionamiento de la administración y las condiciones agrarias de las regiones. En el Public Record Office de Londres existen informes diplomáticos y consulares británicos procedentes de España que contienen relatos de testigos de los acontecimientos, información sobre el poder y la riqueza de España. Para Gran Bretaña era vital poseer una información exacta sobre el poder naval, el potencial de guerra y los beneficios coloniales de su rival, y esa preocupación es la que otorga su valor al material de los archivos británicos. Hablemos del mundo hispánico en 1700. El primer siglo de la España de los Borbones fue un siglo de crecimiento, en el que el número de españoles se multiplicó, se incrementó la producción y aumentaron las expectativas más allá de los recursos. Mientras los monarcas gastaban de manera extravagante en palacios y pasatiempos en Madrid, San Ildefonso y Aranjuez, la mayor parte de sus súbditos se veían implicados en una lucha desigual al competir los nobles por la tierra, los sacerdotes por los diezmos, el gobierno por los impuestos y la población por conseguir alimentos. La modernización pasó a ser tanto una necesidad como una moda y se extendió la convicción de que España tenía que cambiar para sobrevivir. Sin embargo, la España de los Borbones era la misma España de los Austrias. La nueva dinastía no consiguió transformar súbitamente las vidas de los españoles, mejorar la calidad del gobierno ni incrementar el poder de su país. El año 1700 no fue una línea divisoria, una transición de una monarquía débil a otra fuerte, de un imperio viejo a un imperio nuevo, de una economía deprimida a una economía boyante. Los decenios anteriores y posteriores a 1700 constituyeron una continuación del curso ininterrumpido de la historia española, convirtiéndose en un terreno común de soluciones próximas a unos problemas permanentes. ¿Acaso los Borbones constituyeron siquiera una mejora con respecto a los Austrias? ¿Fueron capaces los nuevos monarcas de romper el molde de mediocridad en el que se había formado durante tanto tiempo el gobierno español? Sin duda, a partir de 1665, el gobierno real se vio afectado por un debilitamiento de la monarquía.
El último Habsburgo fue una figura triste, enfermiza de cuerpo y de mente, incapaz de gobernar personalmente en ningún momento y, lo peor de todo, de engendrar el heredero al trono. Pero España tenía consejos, ministros, secretarios. Y el gobierno español seguía manteniéndose en pie gracias a experimentadas burocracias, perjudicada tal vez por su eficacia, por su número excesivo, la venta de oficios y el faccionalismo innato, pero capaz de administrar un imperio a escala mundial. Necesitaban serlo, por cuanto los Borbones no fueron unos monarcas brillantes. Felipe V, maníaco, religioso en un momento, dominado por el sexo en el momento siguiente, estaba en cierta forma menos cualificado aún para gobernar que Carlos II, que ya es decir, y los españoles tendrían que esperar medio siglo a que su gobierno fuera rescatado por Carlos III, un gigante en ese mundo de Borbones enanos. Los aspectos más negativos del gobierno real no eran los monarcas, ni los burócratas, ni las instituciones. El poder de la corona se veía capidisminuido por la autonomía regional y los privilegios aristocráticos, que impedían que se tratara a todos los súbditos como iguales ante la ley y ante los recaudadores de impuestos. Las constituciones de Aragón, Cataluña y Valencia convertían a esas regiones en esclavas privilegiados y les otorgaba una semiautonomía que la diferenciaba del resto de España. Ciertamente, el rey podía convocar las cortes y nombrar funcionarios, pero tenía que negociar los impuestos y las tropas, los dos requisitos de la soberanía, y las negociaciones nunca eran fáciles. Estos no eran derechos universales, sino coto vedado de élites privilegiadas, y la resistencia regional al control de Castilla no era una resistencia popular, sino que pretendía proteger los intereses de un grupo dirigente. España era una serie de grupos dirigentes. Las provincias vascongadas, aunque formaban parte de Castilla, tenían foros antiguos que hacían difícil la tributación y el servicio militar obligatorio. Su identidad política estaba señalada por una frontera aduanera que seguía el curso del Ebro, anacronismo de dudoso valor para la economía regional, pero útil para la urgencia colectiva de desafiar a Madrid. Ni siquiera en Castilla poseía la corona un poder absoluto. Por decisión consciente o por negligencia se había producido un proceso de devolución del control de los impuestos, de los recursos militares y de la justicia desde el centro hacia la administración local. A lo largo del siglo XVII, una serie de instituciones legales bajo control municipal adquirieron poder a expensas de la justicia real. Y lo que no conseguían las ciudades lo obtenía la aristocracia, extendiendo la red de la jurisdicción señorial a lo largo y ancho de España. Así pues, a finales del siglo XVII, la amplia y aparentemente activa burocracia de Madrid no era un instrumento de absolutismo ni un agente de centralización, sino un mediador entre el soberano y sus súbditos, que trataba con los nobles, los eclesiásticos, los arrendadores de impuestos, las oligarquías urbanas y otros intereses locales que, más que obedecerla, colaboraban con la monarquía. Los gobernantes españoles eran conscientes de la debilidad en el centro. El conde duque de Olivares intentó reformar la rígida estructura constitucional de la monarquía para reforzar la autoridad real, gravando con impuestos a las regiones y dominando a la aristocracia, comprendiendo correctamente que en los inicios del XVII el sistema de los Austrias no se adecuaba a los tiempos. Al extenderse el imperio, acumuló mayor número de territorios y hubo de hacer frente a nuevos enemigos, lo que supuso un incremento de los costes de defensa, hasta el punto de que ni los impuestos ordinarios, ni los ingresos procedentes de las Indias, ni el déficit financiero eran suficientes para mantener a flote a la monarquía. Mientras tanto, la distorsión fiscal no solo protegía a los privilegiados en el ámbito social y regional, sino que también perjudicaba la economía concentrada, el capital en préstamos al Estado, desalentaba la acumulación para la inversión, gravaba las iniciativas productivas y no producía lo suficiente para defender España. En consecuencia, Olivares luchó por fortalecer la corona, superar al enemigo en el interior, las élites regionales y los nobles castellanos, e integrar al conjunto de España en una monarquía centralizada, proveyendo oportunidades para todos a cambio de servicio por parte de ellos. Eran estas formas radicales que se emprendieron en un mal momento para los reformadores cuando el rey era débil. La sociedad se mostraba renuente a los cambios y la aristocracia decidida a incrementar su poder. Olivares cayó, la reforma fue abandonada y España retornó a los usos de siempre. La corona reconstruyó sus relaciones con la nobleza, redujo sus peticiones de dinero y servicio y permitió que sus súbditos, poderosos, gozaran de un poder omnímodo en sus feudos locales. Pero la monarquía no podía retomar las condiciones anteriores a la reforma.
Los problemas de defensa eran cada vez mayores, las exigencias financieras se incrementaban y los dos enemigos del cambio, la nobleza y la burocracia, reforzaron aún más su posición. La nobleza castellana había abandonado sus pretensiones políticas en el siglo XVI, a cambio de concesiones económicas y sociales y en el bienentendido de que los aristócratas eran potentes en sus propiedades. Pero eso ya no era verdad. Ahora gozaban de poder y privilegio en el centro de la escena política y durante el resto del siglo XVII conservaron una situación de preeminencia en su estatus, riqueza e influencia. Los contemporáneos de Felipe V dirigían con asombro su mirada atrás, a los años postreros del siglo XVII, en que los magnates más importantes estaban acostumbrados, como afirmaba un cronista del reino, a ser los ídolos del reino y despóticos en él, sin tener a la justicia y a la majestad aquel respeto que en toda la armonía del gobierno. Grandes, títulos y caballeros, todos ellos defendían celosamente sus privilegios. La ley española trataba a los poderosos y a los débiles como si fueran dos especies distintas. Los nobles se veían a salvo de los horrores de la tortura, la degradación de los azotes, los rigores de una prisión común y el servicio en galeras. La exención de los impuestos y la inmunidad ante la ley les situaba por encima del resto de los españoles y les colocaba en una posición ventajosa en la lucha por la obtención de los recursos. Su jurisdicción señorial les convertía en monarcas en miniatura, otorgándoles poder para nombrar funcionarios, recaudar impuestos y exigir derechos feudales, incluso fuera de sus propiedades. Con el transcurso del tiempo diversificaron sus activos, el producto de las tierras, los derechos señoriales, rentas y arriendos de los tenentes, juros del gobierno, y cuando fallaba una fuente de ingresos, siempre podían recurrir a otra. Se quejaban de su pobreza, pero Olivares no les creyó, como tampoco lo hizo el resto de los españoles. Incluso si pasaban malos momentos no podían ser encarcelados por deudas. Sus patrimonios estaban asegurados por vinculación y obtenían exenciones de impuestos sobre los juros. Gobierno de la oligarquía no significaba necesariamente gobierno estable. La aristocracia advertía rápidamente la presencia de rivales y usurpadores y se apresuraba a defender unas funciones que consideraba exclusivamente suyas. Los válidos del siglo XVII, aunque obviamente pertenecían a la nobleza, no eran sus representantes, sino que eran los líderes de su propia clientela que monopolizaban la corona y se enfrentaban con el resto de la élite. Dividida las rivalidades fraccionales y familiares, la aristocracia estaba lejos de ser una clase dirigente cohesionada, pero poseía una importante base de poder, los consejos, y era en ellos donde perpetuaba su influencia en el centro. Los burócratas, consejeros, no procedían de grupos sociales móviles, sino de familias ricas terratenientes, y muchos de ellos se conocían de sus días en la universidad, en los colegios mayores aristocráticos. Graduados de esos colegios, los colegiales ocuparon hasta el 70% de todas las vacantes en el Consejo de Castilla durante los reinados de Felipe IV y Carlos II, y fueron ellos los que construyeron la alianza de nobles y funcionarios hasta formar un poderoso grupo de intereses, un freno para la corona y un impedimento para los reformadores. El gobierno por consejos alcanzó su cenit en el reinado de Carlos II. Como manifestó el tecnócrata francés Jean Horry en 1703, son los consejos los que gobiernan el Estado y distribuyen todos los cargos, todos los favores y toda la renta del reino. La aristocracia vivía en sus casas de la ciudad durante la mayor parte del tiempo para obtener sus ingresos del campo. La España rural se dividía escuetamente en señores y campesinos. Por una parte, la alta nobleza y el clero, que monopolizaban la propiedad de la tierra y estaban exentos de impuesto. Por otra, campesinos y jornaleros sin tierra, que no gozaban de una protección especial por parte del Estado y que disfrutaban de muy pocas ventajas en la vida. El más productivo de estos grupos, el de los pequeños campesinos, era el que sufría las mayores cargas. Trabajaban simplemente para hacer frente a sus pagos al rey, a la iglesia, al señor y al recaudador de impuestos. Las comunidades agrícolas de este tipo raramente originaban un excedente o beneficio. Todas sus ganancias servían para pagar arriendos, servicios y deudas. Una sangría que contribuía a destruir la paz y la prosperidad de la España rural y a despoblarla. Difícilmente una estructura agraria tan rígida podía resultar muy productiva en alcanzar una comercialización plena. La agricultura española adolecía de la falta de un mercado nacional y operaban pequeñas unidades dentro de los límites del comercio regional. La autosuficiencia no es en sí misma negativa. La agricultura de subsistencia aporta una cierta seguridad, pero
En esas comunidades cerradas, los terratenientes y señores, los poderosos, como eran llamados muchas veces, estaban en condiciones de monopolizar el limitado comercio de trigo, reteniendo la producción hasta la primavera, cuando los campesinos habían consumido su propia cosecha y se veían obligados a comprar a precios más elevados o reteniendo las cosechas de los años buenos para vender a un precio mayor en los tiempos de escasez. Esta economía, fruto de la desigualdad, perpetuó aún más la concentración de la tierra, el poder señorial, la inercia técnica y una tendencia a que se presentaran crisis de hambre. Los terratenientes, protegidos por el monopolio, carecían de estímulo para mejorar y competir, y menos aún para invertir en la economía. Campesinos sin ahorros, terratenientes sin incentivos. Estos eran ingredientes clásicos del estancamiento, no solo en la agricultura, sino también en la industria. ¿Por qué invertir en la industria cuando los campesinos no tenían nada que gastar y los terratenientes podían comprar productos importados? Así pues, España se veía reducida a una industria de subsistencia, en la que los productos sencillos eran producidos por artesanos para la venta en los mercados locales, mientras que los mercados urbanos, más lucrativos, eran abastecidos desde el exterior. En las regiones costeras incluso el trigo se compraba en el extranjero, transacción que resultaba más barata y más rápida que en la península, pero que privaba una vez más a Castilla de los incentivos del mercado nacional. Las limitaciones de la vida preindustrial eran evidentes en todas las zonas del interior. Incluso Andalucía, rica en potencialidades, tenía una economía agraria basada en la autosuficiencia. Es cierto que su vino y su aceite abastecían Sevilla, Madrid y también América, pero a finales del 17 la producción no había podido dar lugar más que a una limitada economía de mercado, frustrada todavía por el latifundismo y un transporte primitivo. La producción agrícola se incrementó tan solo cuando aumentó la población y se comenzaron a cultivar nuevas tierras, mientras que los excedentes comerciales se generaron fundamentalmente a través de los imperativos de los diezmos y ventas. También la autosuficiencia era la nota característica del paisaje rural vasco. La industria de armamento declinó y la producción de hierro quedó limitada a la materia prima, convirtiéndose Bilbao en un vehículo de exportación de lana e importación de productos europeos para los consumidores acomodados de Madrid. En la zona oriental de España, con la excepción de Barcelona y su área de influencia, la agricultura se retrajo hacia una autosuficiencia cada vez más marcada, mientras que la industria, y con ella el comercio regional, caían en un periodo de recesión. Eran tiempos difíciles para España, y tendrían que pasar todavía algunos decenios antes de que aparecieran los primeros síntomas de cambio. En los años anteriores y posteriores a 1680, las regiones periféricas comenzaron a surgir de la depresión al participar del comercio europeo y americano en expansión, y los excedentes agrícolas comenzaron a ser dirigidos hacia los mercados de ultramar. Esta recuperación no se dejó sentir de igual forma en el interior de Castilla, que permanecía sumido en la agricultura de subsistencia, siendo su único mercado los consumidores de Madrid. Y Madrid consumía no solo los productos de la agricultura, sino también sus beneficios, absorbiendo rentas, diezmos e impuestos, sin dar nada a cambio en forma de inversión. Sin embargo, incluso Castilla mostró signos de recuperación, no en respuesta a estímulos externos, sino a su propio crecimiento demográfico, aunque eso no ocurriría en 1680, sino a partir de 1685. La España rural era el corazón de la economía, y la cosecha era su sangre vital. Toda la población, desde los príncipes a los campesinos, estaba pendiente de la cosecha. Según su abundancia o escasez, habría beneficios o pérdidas para propietarios y señores, pobreza para la masa de la población, alimentos o hambre para los que ocupaban los escalones inferiores. Hasta que la España rural no superara la recesión, no se podría hablar de recuperación. En el siglo XVII, los tres grandes enemigos de la sociedad eran la peste, la sequía y la inflación. Como afirmaban los predicadores de la época, los españoles sufrían el castigo de los actos de Dios y la locura del hombre. El primer gran golpe lo asestó la peste. En los años 1676 al 1684 penetró en la península la última de las tres grandes epidemias del siglo XVII, difundiendo la infección desde Cartagena hasta Murcia y Valencia, y más tarde a Málaga y toda Andalucía, menos mortal tal vez que otros brotes anteriores, pero devastadora por su duración.
Las consecuencias se dejaron sentir, no solo en la mortalidad, sino en el coste para las comunidades locales. Se incrementaron los impuestos para pagar a los guardas y patrullas que impusieran la cuarentena, y la agricultura se vio privada de mano de obra, del intercambio de mercancías y de transporte. Año tras año la epidemia asolaba el sur de España, inactiva durante el invierno, para resurgir en la primavera y en el verano, aterrorizando a la población. En la zona del sur de Córdoba murieron el 74,8% de los afectados y el número de muertes se elevó hasta 5,5 hasta 6,5% de la población. La peste fue seguida, además, de una epidemia de tifus, que se cobró nuevas vidas y mano de obra en Andalucía y en Castilla, en los años 1683 al 85. Tras la enfermedad llegó la crisis agraria. Comenzó en 1683 con un año de sequía, en el que no cayó una sola gota de agua en Andalucía hasta diciembre, perdiéndose por completo la cosecha. La sequía destruyó la producción y perjudicó también las relaciones sociales, provocando terribles disputas sobre los derechos de riego entre señores rivales y señores y campesinos. Los efectos combinados de la sequía y la peste hundieron a Andalucía en una de sus peores crisis de subsistencia, en la que la búsqueda de alimentos se convirtió en una ansiedad cotidiana y los precios se incrementaron por encima de las posibilidades. El aceite, el pan y otros productos básicos eran escasos y costosos. La población moría de hambre, se ofrecían plegarias y los predicadores llamaban a los fieles al arrepentimiento. Pero cuando llegaron las lluvias, lejos de producir alivio, llevaron consigo una nueva calamidad. Llovió de forma torrencial. El río Guadalquivir desbordó sus límites, los campos quedaron anegados, las ciudades y aldeas aisladas. Los puentes fueron destruidos y los caminos quedaron intransitables. Estas inundaciones arruinaron las cosechas de 1684, mientras que se sacrificaba al ganado para conseguir beneficio a corto plazo. Y no fue hasta 1685 que se recuperó la producción y mejoraron las condiciones de vida. Sin embargo, para entonces el gobierno había añadido su propia cuota de miseria. La drástica devaluación de la moneda en un 75% en febrero de 1680 redujo el valor del marco de vellón de 12 a 13 reales. Ejemplo notable de un gobierno fuerte en un reino débil, aunque no fuera apreciado por los contemporáneos. Junto con la devaluación parcial de la plata en 1686, esta medida permitió controlar durante el resto de la centuria una inflación hasta entonces desbocada y produjo beneficios a largo plazo en cuanto a la estabilidad monetaria. Pero los efectos inmediatos eran más de los que podía soportar la población en gran parte de las zonas rurales de Castilla y Andalucía. En las ciudades y aldeas de todo el país, los trabajadores no recibían sus salarios. No se satisfacían los impuestos, se paralizó el comercio local y la población perdió sus ahorros. España superó la espiral inflacionaria, es cierto, pero el remedio estuvo a punto de causar la muerte del paciente. Mientras España se tambaleaba, pasando de la inflación a la deflación, y su población se veía abrumada por el clima y la epidemia, parecía haber escasas esperanzas de recuperación para Castilla. Pero la sociedad española era resistente, y en 1685 se había superado lo peor de la recesión y muchos comenzaron a reconstruir sus vidas. La estabilidad monetaria empezó a restablecer la confianza. Las epidemias comenzaron a ceder y los cultivos crecieron de nuevo. Incluso el clima mejoró y la España rural ingresó en el siglo XVIII. Si no con buena salud, al menos fuera de peligro. ¿Cuáles eran los signos de recuperación? El primer indicio fue de carácter demográfico. A pesar de los brotes de peste de 1647 al 52 y del 76 al 85, la población comenzó a estabilizarse y a aumentar a partir de los años 1600. En algunos sectores de la economía se produjo incluso un crecimiento incipiente. Vascos y catalanes pusieron en marcha un proyecto de expansión industrial y comercial que puede datarse en el decenio de 1670. Desde 1680, nuevos fabricantes y exportadores trabajaban en Barcelona, mientras la producción agrícola catalana crecía y buscaba mercados en el exterior. La acción del Estado fue otro síntoma de recuperación. La creación de la Junta de Comercio en 1679 fue importante y no tanto porque hiciera fructificar proyectos específicos, porque demostraba la intervención del Estado en la economía y la existencia de inversión en la manufactura.
Incluso Castilla, a pesar de las epidemias de 1676 al 85, vio cómo se elevaba su producción agrícola. En Andalucía, la producción de trigo, como respuesta inequívoca al crecimiento demográfico, aumentaba a finales del 17, y en Segovia, donde la producción de trigo entre 1640 y 1710 se incrementó en un 48%, mientras se cuadriplicaba la producción de lana, se empezaron a alcanzar los niveles de finales del siglo XVI.